No tenía calle asfaltada, eso es lo que querés decir. Ay, me siento mal ahora. Yo dije, estoy intentando. Me dijiste pobre, todo me dijiste. ¿Qué es Argensueco? ¿Quién es Argensueco? No sé cómo lo... Buena pregunta. Conocí a Isa, Bueno, primero conoció a su ex, pero bueno. De repente empezó a entender y no me dijo al toque que estaba entendiendo lo que yo decía. Yo también hice eso. ¿Hasta qué hora aguantas una fiesta vos? Depende con quién es. Con ellos dos. Mañana. A las 9 de la mañana. Viva la Pepa. Acá termina la parte apta para todo público. Después nosotros seguimos. Eso lo pueden ir a ver a Patreon. Eso lo tenemos en OnlyFans nosotros, no sé ustedes. No le pagan. Directamente ahí, no, Patreon, no, eso ya pasó. Falta el casamiento, sí. El anillo. Nos vemos en Suecia y hacemos la parte 2, 3, Hacemos. 4. Y lo subimos en OnlyFans. No, pará. Hola a todos. Hoy estamos con una pareja internacional, unos invitados de lujo. Sí, hoy estamos con Santi y con Isa desde Suecia y vamos a estar charlando con ellos porque creo que tenemos bastante cosas en común, así que estamos muy contentos de tenerlos acá con nosotros. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos por ahí? Sí, excelente. ¿Ustedes cómo están? Bien, acá pasando Estamos tomando unos vinitos antes, así que estamos preparados para la entrevista. Para una onda mejor. Arrancando tranqui, El chiste. Qué chiste. Te bajaste toda la botella, qué chiste. Mentira. Quería preguntarle primero para arrancar, para la gente que no los conoce todavía, que debe ser los menos, ustedes se llaman Argensueco. A mí me gustaría primero que hagamos una dinámica divertida, tipo que Isa presente a Santi y que Santi presente a Isa y que después nos cuenten qué es Argensueco. A ver. Nunca lo decíamos. Ok, ¿cómo te presento vos? Sí. Santi es un chico que creció en Mar del Plata, Argentina. No tenía mucho. ¿Mucho qué? Mucha plata. Muchas cosas no tenía mucho. Materialistas. No tenía calle asfaltada, eso es lo que querés decir. Bueno. Importante decirlo, ¿eh? Y porque siempre tenía un sueño y fue viajar. Sí. Y bueno, en su cabeza estaba en Londres, por ahí en Europa viajando, y después con no sé cuántos años empezó a laburar, ahora sí, plata y se compró el pasaje y vino a Suecia de todos lugares. Y me encontró a mí. ¿Sabes? Me quedé, no, me podría haber ido a otro lado. No, me quedé con vos. Bueno. Ya después nos vamos a meter en eso, a ver de por qué llegaste a Suecia, porque creo que no es un país tan común tampoco como para emigrar o así, pero ya ahora un ratito nos metemos. Queremos escuchar quién es Isa. ¿Quién es Isa? Una genia a nivel musical. Para mí, una chica que cuando la gente le ponga los ojos y tenga ese espacio va a ser tremenda productora porque es una genia a nivel. Es multiinstrumentalista, te toca todo. No soy productora. Sí, pero puedes. Y después nada, es una gran amiga, una gran compañera, una gran. Ay, me siento mal ahora. Yo dije no tiene calle asfaltada, dijo Isa. Dijiste el tráfico que tenía el Salchi afuera de la casa, eran los caballos, porque no había auto. Pero bueno, yo conté más tu historia, pero bueno. Pero la historia de Isa es una chica tranquila, que perfil bajo, de buen corazón, y creo que es eso. Creo que buena compañera de vida, así. No, qué romántico. Sí. Y Santi también tiene un voz muy lindo. La quiere arreglar ahora. Ya. Estoy intentando. Me dijiste pobre, todo me dijiste. O sea, decirle por la idioma, es difícil por la idioma. Claro. Es buena jugar esa carta. Sí. Es buena esa carta. Tengo un problema igual, porque la gente ya creen que soy argentina. ¿Viste? Hice un video, un chiste con Luisito. No sé si lo vieron. Y la gente lo cree, o sea, hay gente que lo cree. Sí. No, hay insultos, o sea, llega un punto que dice, bueno, calculo que todos se van a dar cuenta que es un chiste, porque están los micrófonos, lo subimos nosotros, estamos cagándonos de risa, pero hay gente más la gente grande, chicos, los voy a dejar de seguir porque la verdad que me desilusionaron, yo pensé que ella era sueca, yo lo seguía por el contenido de la cultura, pero nada,
una lástima que sean así. Yo estaba como, No lo puedo creer. o sea, no lo podía creer, no sé si me está hablando en serio o no, pero bueno, tranqui, qué sé yo. Cada uno Sí. puede creer lo que quiere. Pero todavía no nos contaron qué es Argensueco, o quién es Argensueco, no sé cómo lo... Buena pregunta, buena pregunta. Decimos que sos bueno con palabras. Vos sabés que en realidad la posta, porque nosotros no estábamos buscando hacer videos, sino que fue todo como un accidente. Nosotros estábamos yendo a ver Argentina-Italia ahí en Wembley, en la finalísima, y estábamos re en pedo. O sea, la verdad, sí, teníamos una vida antes de ser papás. Y estábamos tomando Fernet, estaba el día hermoso, estaba lleno de argentinos en Londres, y me acuerdo que estábamos borrachos, la estábamos pasándola muy bien, y justo apareció Gastón Edul. En realidad Ajá. estaba Gastón Recondo antes, me puse a charlar con él, pegamos buena onda, y me dijo, animate a hablar en cámara, ahí si querés salir, mandale saludo a tu familia, y nada, me pareces un pibe piola, y me puse ahí adelante con Gastón Edul, nos hizo una entrevista, y nada, Yo ahí no nos... quería parecer Sí, exquisita, sí, me sí, era para saludar a mi familia, un saludo para los pibes, para mi familia. Y no sé por qué se me salió decir que nada, estaban todos los argentinos ahí, obviamente, estaban Ujú. todos fumando sustancias ilegales, tomando un montón de alcohol, y se me salió citar una frase del Marginal, porque estábamos viendo esa serie, y justo Isa me dijo, parece una villa, Marito, esto. Y justo lo dije en la tele, y cortaron ese clip, se hizo súper viral. Ah, Sí, nosotros no teníamos, o sea, sinceramente no subíamos video ni nada por el estilo, no era nuestra idea. Ajá. Y se hizo re viral y todos mis amigos, dale, animate, todos los videos que nos mandaba. Pues yo mandaba videos jodiendo. Y bueno, ahí fue que empezamos a hacer videos. Pero no nos fue bien al principio. Subíamos videos que lo veían 2000 personas, ponele. Y, Menos. bueno, así es al principio. Bueno, sí, 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 así es. Y después a poquito. Ustedes saben cómo es que tenés que estar, claro. ser constantes, con Sí. disciplina. Sí, sí, pero ¿y hoy en día en qué se caracteriza Argensueco? Tu canal, Mm, tus videos. Bueno, es un mixto de culturas, mm. contado siempre con humor. Una crianza saludable, diría yo. Sí, No mostramos también. a la bebé, es como... Sí, también es de familia y eso sí. Ujú. Eh, Y nosotros, creo que ahí fue cuando pinchamos, diría que explotó Argensueco. Creo que grabarnos, creo que hoy día la gente nos sigue por nosotros, digo, les gusta charlar con nosotros, ver lo que hacemos y creo que lo animamos a... Isa siempre me decía, dale, pero grabemos, no, hablemos entre nosotros, caguémonos de risa. Y yo, no, la gente no nos va a seguir. Y de la nada hicimos un ping pong, boom, explotó. Pasamos de 20.000 como, no sé, a medio millón de seguidores. Sí, y vos te hacías el tímido, pero yo vi videos tuyos de chiquito haciendo videos ya. Sí, era re picante antes, sí. Lo que pasa es que, bueno, antes él hizo bueno. el YouTube era re picante antes. Y ahora no se puede. Éramos re picantes con los pibes. Ahora no, ahora familiar, ahora tranquilo. Que sí, más tranquilo. Más tranquilo. Cambiamos Claro. un poco. No, nosotros estamos suscritos a ustedes, a su Instagram, ya hace un montón de tiempo, les seguimos todos sus viajes, sus historias, familia, de todo. Y la verdad estamos re contentos de su contenido. Cada video nos divierte un montón, es súper, no sé, ¿cómo lo hacen? Natural, Súper la natural, la sí. forma de interactuar entre ustedes, de hacer chistes y eso, es como muy descontracturado justamente y muy lindo, o sea, es muy cercano a la gente que mira, digamos. Muy bueno. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Significa mucho porque estamos como recién en un crisis. Cuando preguntaron qué es Argensueco, es como una pregunta existencial. Qué palabra que tiraste hoy, Claro, mamá. sí, que no nos hagan hablar en sus idiomas porque estamos al horno nosotros. Pará, pero tenés que aprender ucraniano, amigo. Eso es parte importante. Tenés que aprender ucraniano. ¿Cómo Capaz estás con eso? un día. Yo sé 20 palabras. ¿En qué idioma? Más o menos. Con ese 20 20%, pensé que iba a ser así. No, 20% está loca. Pero Sí, sí. con esas 20 palabras y con las manos, yo me entiendo. Yo me entiendo con la mamá de ella, la familia ella me entiende, creo. Igual la verdad, es verdad, lo que hice, no sé cómo se entiende con mi familia, es una magia para mí, porque como te juro, o sea, sabes solamente 20 palabras y ya con palabra carne, cerveza, quiero, no sé, gracias, chao. No me quemé, no, hola, me ya estás está, quemando. puede ser un diálogo. Yo no ¿entendés? dije que 20 palabras, y ahora voy diciendo cerveza, vino, carne, me estás quemando. Y bueno, No. Porque se nota que, bueno, Ana ha mejorado mucho, porque también nosotros lo venimos viendo, creo que a nosotros nos aparece un video de ustedes
Creo que el más viral fue el de ella que se estaba cagando de calor en... O no, Sí, fue antes, no me acuerdo, pero fue que ya los... Porque ya Sí, hace aparecen, ¿viste? mucho. Aparecen ahí en el para sí. ti. Y los empecé a seguir y dije, oh, me gusta, o sea, como muy buena, o sea, se nota como la buena intención en el contenido. Y los empecé a seguir y también empecé a ver cómo empezaban a crecer, tac, tac. Y ahora la pregunta a ustedes, ¿cómo manejan ustedes? Porque obviamente el ser humano a veces se olvida de los 99 comentarios positivos y se enfoca en ese negativo. ¿Cómo manejan el hate ustedes? Sí, ¿tienen hates? Mira, yo al principio la verdad siempre pensaba que no voy a llevar bien ese hate. Yo soy re sensible, una persona muy sensible, y estaba re segura que si alguien me choca, me dice una palabra mala o algo, lo voy a tomar muy personal y no sé, voy a tener una depresión, un crisis o lo que sea. Pero bueno, sí teníamos un par de comentarios negativos, más que nada, no sé, boludos, porque como hay de todo, ¿viste? Diferente gente que opina, que no sabe qué dice, no sabe qué opina, Opinólogos, le diríamos nosotros. pero bueno, tipo, no sé, hay mucha gente que dice cosas, ¿viste? Que como conectado con Ucrania y Rusia y bla, bla, bla. Ah, ok. Claro, y yo no me enfoco ahí, la verdad, yo intento de ver el lado positivo y enfocarme en ese 90% de la gente que nos escribe no sé, las palabras lindas, Sí, apoyo. que son los más, es como ustedes Sí, dijeron, o sea, no es que son de 10 comentarios 9 hate, ahí ya sería un problemita, digamos, y de cada 10 comentarios 9 son hate, ya estaríamos mal. Ahí ya estás haciendo mucho bait, diría. Sí, sí, estás haciendo muy polémico con lo que está. No, la que yo empecé a hacer es no leer comentarios antes de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, porque a veces, viste, uno se levanta y agarra el celu directamente, y un día me agarró mal, bajó, pues justo me levanté, medio que estaba medio dormido, agarré el celu, y justo entró un video y tenía varios comentarios negativos hacia mí, y me había pegado medio bajón. Y de ahí dije, no, pará, vamos a controlarlo, porque viste, cuando recién te levantás, tenés las defensas bajas, estás como viendo qué día es. Entonces dije, no, pará. Al principio, tiempo para mí, fuera de las redes, tranquilo, y a partir de las 10, 11, comenzar a ver los comentarios, responder, pero no, primero a la mañana. Pero es una buena regla. sí, hacen cosas lindas. Yo creo que ustedes tienen algo lindo para la gente. Hay veces que muchas veces hay gente que tiene un día de mierda y ustedes le pintan una sonrisa. Yo creo que me han pintado una sonrisa a mí cuando estoy medio así, medio... No, aposta, porque hacen las cosas lindas, no aflojen. No. Van en el buen camino. Se nota que les va a ir muy bien. Acuérdense de los pobres. De los que no tienen calle. Acuérdense de nosotros que no tenemos calle asfaltada. O sea, Eso no. parece una risa. Era como algo positivo, que lo decía como que peleaste. Sí, Peleador. sí, pobre Isa que la ataco siempre. La próxima presentá vos primero, Santi, ahí, ¿sabes? Entonces Sí, es ya mejor. La verdad. no, pero bueno, escucha, y charlando también un poco más de ustedes, ¿me puedes contar, Santi, cómo llegaste a Suecia, por qué Suecia y qué haces hoy en día ahí? Suecia. Vos sabés que en 2019, que me fui a Argentina, estaba la visa Working Holiday entre Suecia y Argentina. Ajá. Para los que te siguen, si quieren saber, hay visas Working Holiday, se pueden chequear. No sé cuáles están hoy día habilitadas. En ese momento estaba la de Suecia. Mi idea era irme a Alemania. Ya, mira. La verdad que a los 18, 19 años me quería ir a un lugar donde nadie iba, ¿viste? Como hacerme el pan en el barrio, decirle, se fue a hacer eso. ¿Así querías hacer? Sí, quería ser así, me pintó irme a un lugar medio raro. No quería ir a España, que siento que era la típica, ¿viste? España, todo el mundo a España, no. Y me animé, saqué la visa Working Holiday de Suecia por internet, y 2 semanas antes de viajar estaba literal jugando a la Play, en calzoncillo. No tenía qué lugar, no tenía dónde vivir, Yo no tenía estaría nada. estresada. Nah, yo estaba re No, tranquilo. Yo estaba como muy bueno, voy a manifestarlo. Increíble. tengo sueños, viste que esos. De los deseos, sí. Dios se encarga de todo, dije. Y justo me escribió una chica, vi una publicación de una mujer argentina que decía, bueno, todo aquel que, si alguno se quiere mudar a Gotemburgo, mi marido se va 2 meses de vacaciones, vivían como separados, y alquilo el departamento. Y justo le dije a mi primo, dale boludo, alquilamos ahí, dale. Y le escribí un mensaje a la chica y estábamos había dos candidatos, un chico que era de Chile y un argentino, o sea, y era yo, perdón. Y ahí le empecé a decir, no, que te llevo alfajores, que te llevo todo, que te compro lo que vos quieras, te llevo. Y bueno, sí, es para vos el departamento. Y bueno, así me mudé, y ahí arrancó mi vida. Arranqué en restaurantes, locales de ropa, lo que hace el trabajo, el típico,
cuando llegas, ¿viste? Tenés que laburar de limpieza, restaurantes y eso. El idioma, me imagino. Sí. Con el inglés, me manejaba mucho con el inglés. Bien. Pero hablaste algo, ¿sí? ¿Hablas inglés? Sí, sí. ¿O como Sí, hablo. No, habla bien. Sí, bueno, hablo, me defiendo. Y, No, habla bien. bueno, sí, hablo bien, pero me gusta decirlo porque después empiezo, hablo inglés. Y bueno, me mudé y después conocí a Isa. Bueno, Bueno, primero conoció a su ex, pero bueno. ya empezamos. Esa historia yo no sabía. Hay otra. Claro, yo llego y al Sabía. tiempito. Ya vi unos videos donde Isa mostraba ¿Sabías? donde vive la ex. Y sale ahí en el video diciendo, está la ex del Salchi, ahí toda la chica comentando, ay, Isa, no está bueno que sepa dónde vive la ex. Dime, ¿qué voy a hacer? No sé por qué ponían eso, qué sé yo. Y nada, pero mi idea era viajar, ¿viste? Quería hacer como la típica que hacen muchos argentinos, uruguayos, chilenos, que es irse de país en país y recorrer. Y me quería ir a Dinamarca y bueno, justo me agarró la pandemia. Y ahí, bueno, no pude salir del país ni tampoco podía volver a Argentina. Y yo estaba con mi exnovia cuando llegué acá, 2019, 2020, y nada, me quedé en Suecia 2 años. Y después nada, me separé, me volví a Argentina y bueno, nos conocimos con Isa. No, ay, después arrancó. Esas miraditas ahí recordaron esos momentos. Sí. ¿Ustedes en qué idioma arrancaron su relación? Inglés. Inglés. ¿Y fue difícil después cambiarlo al español o como que fluyó solo? No, pasa que yo estoy medio quemado la cabeza. Le quería hablar español y yo le hablaba inglés y español. Vos aprendés español sí o sí. En serio, no sé cómo hiciste, pero vos dijiste cosas en español y después en inglés. O sea, todas las frases lo dijo en español y en inglés. Sí, estaba medio quemado la cabeza. Le decía, yo le estaba hablando y le decía, no sé, le contaba algo y se lo decía en español y en inglés. En español y en inglés. Era como muy repetitivo. No tengo esa... Y ahí fue que Isa empezó como a asimilar las cosas. ¡Qué bien! Y eran conversaciones, a veces quizás arrancaba contándole una anécdota de algo que me pasó y era full, no es que paraba a explicarle. Y ahí fue que creo que te forcé a... No tenía ¿no? opción, Isa. También una cosa que voy a mencionar, son los audios de WhatsApp, que están ahí, así todo el tiempo Sí. hablando. Es verdad, los argentinos que estamos todo el día hablando. Claro, y ahí. Entonces, Ajá, perdón. no, perdón, porque así lo escuché también, porque si no, acá, por ejemplo, si sos de, no sé, de otra cultura, tenemos hablando inglés y después escribís mensajes en otra. O sea, yo escuchaba todo el tiempo El español. así también. Porque Duro. a mí también ella me agarró, porque ella al principio no entendía mucho en español, muy poco, y yo también mandaba un montón de audio a mis amigos, a mi familia, qué sé yo. Ay, ¿verdad? Y ella iba ¿En escuchando. español? Sí, yo mandaba siempre en español, y ella iba escuchando, al principio no sí. entendía, pero de repente empezó a entender, y no me dijo al toque que estaba entendiendo lo que yo decía. Ah. Entonces, un poco gris ahí, que ella entendió todo y yo sabía. Yo también hice eso. Ojo. Claro. Las mujeres son más inteligentes que los hombres, amigo. Yo me acuerdo que estabas tipo cuando ya sabías que entendía yo. Usaba como. Cambiaba las palabras. Sí, y yo me di cuenta. Y sí, porque la verdad, capaz que me llamaba algún amigo para decirme alguna situación que había tenido con una chica, ponele, y yo digo, yo no puedo estar hablando esto con mi amigo, con Isa, entonces yo le cambiaba las palabras. Pero Isa sabía, después le terminaba contando. O sea, nunca te conté nada. Era un tiempo divertido. Divertido. Sí. Qué lindo, wow, increíble. Porque a nosotros, por ejemplo, lo que pasó, que hablamos en inglés y yo tenía un montón de ganas de aprender español, pero ese quería también practicar su inglés, imagínate. Él quería practicar y me dijo, no, Anya, si yo no hablo inglés, yo lo olvido y necesito esa práctica, ¿entendés? Y yo dije, bueno, sí, perfecto, pero tengo que aprovechar y aprender español, o sea, ya que tengo esa oportunidad excelente. Y, o sea, él no quería hablar conmigo y yo le forzaba, le preguntaba. No quería hablar con vos en español. En español. En inglés sí. No me servía para nada inglés, yo ya sabía bien inglés. Y bueno, y después creo que en un momento arrancamos, o sea, hablamos con tus padres mucho por videollamada con los amigos. Y en un momento decidimos también arrancar las redes en Instagram. Y ahí me dijo, Anya, habla en español. Yo digo, yo no hablo español. Yo tenía como A2 capaz. Y me dijo, no, hablar de bien, no sé. Yo dije, no. Y bueno, arrancamos, yo tenía
bastante mal el español, con un montón de errores, y a la gente le encantó eso. Yo dije, ¿serio? Con los errores, ¿le gustó? Pero también aprendió muy rápido porque mi familia vino acá y no quería no que la volvieran, pero mi papá es muy jodón. Mi papá le encanta hacer joda, chistes de doble sentido, hablar muy rápido. Entonces le tuve que hacer un pequeño intensivo ahí antes que venga mi familia. Y antes de ir a Argentina, igual que fuimos el último diciembre, también súper intensivo, desde chistes de Marcelo. Isa, ¿vos lo conocés ese de Marcelo? El del video, tipo foto, ¿qué foto? Sí. Pero, todas esas cosas te explicar, pues mi tío se llama Marcelo, por ejemplo, y sabía que se lo iba a hacer y todo. Ahí terminó de pulir todo las cositas que no sabía en español, la aprendió ahí en diciembre en Argentina. No, y yo también soy muy perfeccionista, pero mal. Y yo dije como que antes de que vienen sus padres de Argentina, yo tengo que ya hablar español perfecto. Así dije. Bien. Perfecto. Claro, y yo le hinchaba las pelotas un montón, tipo, ¿cómo se llama esta palabra? O ¿cómo se llama esa cosa en español? No sé, esa cosa en español. Y el pobre estaba respondiendo, claro, ayudándome. Sí, no, y ya después nos vamos a meter en cuando Isa fue a Argentina, pero primero ya que estamos con Suecia, quería preguntarte, Santi, también, ¿qué te parece la cultura sueca? Porque es algo por ahí no tan común, no sé, ¿qué te parecen los vikingos? No, mentira. No, el otro día le decía a Lese por audio que a veces, a nosotros nos encanta hacer entrevistas a la radio, siempre, siempre. Es más, mañana creo que tengo una con una radio de Mar del Plata, pero a veces creo sí porque tengo que confirmar si vos. Y a veces nos hacen la pregunta de Isa, ¿y qué sentís que tus ancestros son vikingos? Y yo te como, bueno, es como medio rara la pregunta esa. Es como que, ¿qué sentís que Martín Fierro era gaucho y quizás tenés un poco de ancestros gauchos? Entonces, bueno, hay preguntas, pero ustedes están haciendo las buenas preguntas. Me gustan las buenas preguntas. Sí. Pero bueno, nos fuimos del tema, de la cultura sueca. ¿Qué te parece la cultura sueca en relación a la argentina o la latina? A ver, creo que hay un mito de que los suecos son fríos. Para mí los suecos son personas muy leales y son personas que saben elegir el círculo, ¿viste? Como que ellos hacen toda su vida con gente que conocen y las mantienen hasta el último día de su vida y como que siempre respetan esa relación. Y creo que lo que tienen los suecos es que algo que me encanta se llama esta ley de Janteloven se llama. Tenemos que hacer un video sobre eso. Pero habla sobre los escandinavos no creerse mejor que nadie, no invadir el espacio de la otra persona, no creerse que sos superior en ningún aspecto a ninguna persona y que siempre tenés que mantener un perfil bajo. Y eso está buenísimo. Creo que me encanta eso. Es como que nunca vas a escuchar. Vos podés ver al sueco o a la sueca más hermosa o al sueco más hermoso del mundo, el chabón más talentoso, y son súper perfil bajo. No van a estar, no, porque no sabes cómo juega la pelota y toca la guitarra. Hay uno que es la excepción igual, justo hablando de jugar la pelota. Bueno, Zlatan, pero Zlatan es Zlatan Ibrahimovic es muy disruptivo en la sociedad sueca. Sí, es muy distinto. La mitad lo odian y la mitad lo aman. También, bueno, él viene de un contexto que bueno, su familia es inmigrante, él viene de una zona de Malmo que es un poco Rinkeby, ¿no? Sí, viene de una zona Hammarby, viene de una zona media picante de Malmo y es como, siempre se acostumbró a estar es como un luchador social acá en Suecia. Pero el sueco es muy perfil bajo. Y eso creo que cuando llegué me choqué mucho, porque yo venía el típico pibe argentino que me la sé toda. Y tuve que acostumbrarme a bajar un poco los decibeles, a estar tranquilo. Y creo que como persona me ayudó mucho. Sí. No me esperaba. Esa frase que me dijiste, pero que es como un lema. Esa frase que dijiste. ¿Cómo era la frase? Más, te digo que es Janteloven. Todos los suecos dicen. Es la ley de Jante. O sea, los suecos te lo dicen en la charla. Si alguno se pone. Vos le decís, dale, pero celebrá que no sé. Por ejemplo, me pasa mucho con la hermana de Isa, que es guitarrista. La hermana de Isa tocó para Björn de ABBA. Ustedes conocen ABBA, ¿no? Dancing Queen. Bueno, ella laburó con Björn, con Whitesnake, con un montón de bandas top. Y bueno, Isa tocó el violín con Janne Schaffer, el guitarrista de ABBA. Y ninguno de ellos está diciendo, yo toqué para tal lugar. Y yo siempre le digo, si fuese una prima mía en Argentina, hubiese puesto highlight en Instagram cuando toqué con el de ABBA. Olvídate. Y se lo hubiesen tatuado acá, la fecha, ¿viste? El día que tocaron. Y es como a veces está bueno porque es como son muy perfil bajo y te sentís que son todos iguales, ¿viste? Acá no importa si tenés plata o no, es como que te puedes ir a un bar y puedes tener al sueco más millonario con una persona que
que quizás no tiene ni un mango o no tiene ni un peso y están charlando de igual a igual. Eso está bueno, me gusta. Me encanta eso. Sí. Y en cuanto a las relaciones, Isa, ¿cómo son las chicas suecas? En cuanto a la relación con un hombre o una mujer, lo que sea, ¿cómo son? ¿Más rápidas, más lentas? No sé, ¿cómo son? Qué difícil, porque no sé si conozco al 100 cómo son las chicas astinas, pero lo que sí sé que es una cultura feminista y que las chicas pueden ser las que dicen, vení conmigo, hombre. Y las que pagan. Y las que, o sea, sí, que no es que el hombre tiene que pagar y cosas así, ¿no? Es como 50-50 todo. Creo que está mal visto si vos, como hombre, Perdón que te interrumpí. Le dio miedo. No, porque quería añadir. Cultura feminista. No, pero quería añadir algo para que lo digas. Porque algo que siempre decís, que si por ejemplo estás como mujer, salís y un chico como que viene, como que es muy caballero y te invita todo el tiempo, como que decís, o sea, yo también me puedo pagar mis cosas, no tenés que pagarme todo. Como que está quizás un poquito mal visto. Sí, es como, no sé, normalizado que no sé, yo te invito y vos me invitás. No que yo te invito todo el tiempo y no importa el sexo. Está bueno. Por eso la Yente Logan, ahí está, ¿ves? La ley aplicada. ¿Hace cuánto que están juntos, chicos? Eso no sé. 5 años, ¿no? 4 Hace años. 5 años. 4 y medio. 4 y medio. Nos conocimos en... pará. Es el... Bueno, nos conocimos en marzo 2021. Ujú. Pero, y nosotros no tenemos un día que No. nos hicimos pareja, pero encontré el otro día En Facebook. en Facebook era, que decía que como arrancó la relación el 1 de octubre. Bueno, Así que ya en feliz aniversario. 2 en 2 días. En 2 días, bueno, Bueno, feliz aniversario. no llegamos a tener el babysitter, nada. No te compré nada, no te compré nada. Nada, algo hacemos, salimos a comer algo. ¿Y con casamiento, cómo andan? ¿Están casados o no? No, Estamos comprometidos. sí, Tenemos los anillos en el joyero, ¿se dice? sí, porque me quedó grande. Sí. No lo Y hace arreglan. hace 6 meses que están ahí. Y nunca, y nos dijo el chico, tienen que mandarme qué quieren que les escriban el anillo. Y nunca le respondimos. No. ¿En serio? O sea, no son tan como, no, o sea, no buscan tan rápido el casamiento la gente en Suecia. No. No, yo diría que para mí, por ejemplo, no. Yo lo hago porque Santi lo quiere hacer y no es que no lo quiero hacer, pero para mí no es importante. Aparte son dobles. A usted le va a pasar lo mismo. Fiesta en Ucrania, en Alemania, o no sé dónde lo quieren hacer, pero me imagino que la familia de Ana vos querés estar en tu lugar y también irte a Argentina, en los 2 lugares. Y es plata eso, no es gratis. Claro. Y nuestro pago siempre para todo lo que arrastra, o que tienen que venir y eso, ¿viste? Sí, Claro. y yo personalmente siento que no lo quiero hacer si siento que es estresado y no sé, que no vamos a disfrutar el proceso de planearlo. Sí. Y bueno, ahora estamos a full, no sé, invirtiendo todo en Argen Sueco y no siento que tenemos el Claro. tiempo para también planear un casamiento. ¿Y ustedes se quieren casar o no? Cuéntenos ahí que nos están haciendo la pregunta. Pero... Creo que pregunta para Vamos vos. con la siguiente pregunta, No, entonces. No, pero Suelta esta pregunta. Sí, pero les gustaría casarse, nos ¿no? gustaría casarnos los Y dos. tener hijos. Pero no está. No está También. No Le va a estamos salir comprometidos. hermoso. Hermoso le va a salir el bebé. Sí. Dicen que somos hermanos igual. ¿Sí? Sí, Se me parece. dicen que somos- Sí, un día fuimos a un restaurante y nos dimos beso y la mujer nos miró como dijo, como... Claro, pues estamos como en una chico, ¿qué habitación onda? en una habitación como para cambiarnos, Sí. para que los mozos se cambien, y estamos nosotros dos, y en un momento nos dimos un beso y estamos abrazados. Y entra la señora, y claro, ella supusimos por la cara, pensaba que éramos hermanos o algo, porque hizo una cara, abrió los ojos así, nos Se quedó queda mirando en un rato, y tuvimos que aclararle, che, somos pareja, no sé qué. No somos de Game of Thrones. Claro. Eso no lo contaron ustedes en un video, eso es re interesante. No, Está eso bueno. No, en historia hay que Eso decirlo. no, Sí, pero- sí. porque ahora hace poco tiempo se puso como mucho en los comentarios, tipo que nos dicen, che, parecen hermanos, parecen hermanos. Sí, mira. Pero son Pero- rubiecitos los dos, yo creo que la gente por eso, capaz.
Sí. Pero nada, nos queremos casar, queremos tener hijos. Lo que sí por ahí, en Ucrania, por eso les preguntamos también en Suecia, en Ucrania por ahí es más rápido. En Ucrania por ahí es más... Para los ucranianos, por ejemplo, el casamiento sí es importante, la familia es muy importante y los hijos no se puede tener sin casamiento. Ah, ¿Lo viste así? Pero son como muy apurados o muy rápido eso de tipo novios, nos casamos, o sea, nos conocemos y no es que viste en Argentina tenés como diferentes niveles antes de ser novio, tipo nos estamos viendo, nos conocemos el chongo, qué sé yo, y después, bueno, acá no es tipo novio nada, y después un tiempito de novio, casamiento. 2, 3 años igual, tipo, no que... A veces es más rápido, pero hay poca gente que se casa rápido, tan rápido. Pero bueno, sí es importante. Isa, pregunta para vos. Ya hablamos sobre las chicas de Suecia. A mí lo que me interesa, ¿qué te parecen los hombres de Argentina? No, eso Hombres de Argentina. cultural, así, no sé, pero Bueno, a ver qué si digo responda. solamente Santi, no se No. cuenta, tipo, en general. ¿Cómo les...? ¿Qué pregunta? soy yo el representante de los argentinos. Van a ser los chicos que conociste. Sí, por eso es difícil, porque son tan diferentes. Es como... ¿Sí? Tenemos no sé, al bananero. Al banana. No, no es bananero, es El típico banana. no sé, sí. Pero por lo general, o sea, los que yo que no conozco son muy diferentes, pero son muy tiernos, muy buenos. Comparamos, Sí, perdón, y si los comparamos con los chicos de Suecia, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que son mucho más chamolleros. Bueno, no hables por todos, no metas a todos en la misma bolsa. Mal, ¿qué andas diciendo? Bueno, No sé si tuviste una vida antes que... no sé, cuando conocí al Santi, conocí al chamullero argentino. Y estaba ¿Saben que ¿cómo se dice? tu madrastra. Sí, me dijo, ojo con el chamullero argentino. Ya tuvo historia ella antes, ¿no? Sí, yo le pregunté y te hizo la boluda cuando le pregunté. La mujer del papá, Ajá. hace como 20 años que están juntos, y le dijo a Isa, ojito con los argentinos, porque son medio chamulleros, dijo. Mirá. Se pisó sola, esas cosas, mejor. Sabe, Galo, sabe. Se pisó sola. Igual es una genia. Fue a Argentina con nosotros, sí. Y eso les queríamos preguntar también, cuando fueron a Argentina, ¿fue tu primera vez Isa en Argentina, no es cierto? ¿O ya había sido antes? Fui 3 veces ya. Fuiste pero con Santi todas las veces. Sí, sí. ¿Y qué onda? Ajá. No, perdón, decime. No, que a mí lo que más me interesa es la primera, porque me imagino que la primera vez que vas es donde más cosas te llaman la atención y te chocan y te impactan. Contame un poco de esa experiencia, la primera vez en Argentina con Santi, su familia, su calle de tierra y todo. Ay, tengo una historia. Bueno, el primer día que llegamos a la casa de Santi. O sea, fuimos de Buenos Aires a Mar del Plata. Sí. No pudimos entrar porque afuera de la puerta, o sea, la puerta. Sí, de mi casa, sí. Pero no es la puerta. No, el portón, afuera del portón. Había un auto, o sea, había una policía con un tipo ahí con las manos ahí. Sí, tenía la pistola todo loco. Y estaba, no, compa, yo no hice nada, amigo, yo no hice nada. Decía. En tu casa. Era el papá. Afuera. Y mi viejo le dice, por favor, ¿podemos mover el auto que tengo que entrar a mi casa? Y estaba ahí. Y bueno, esa fue la primera. Bienvenida a la Argentina. Wow. ¿Y qué te dijo yo? ¿Y qué te dije yo ahí? ¿La verdad? Dijiste, ¿qué dijiste? Dijiste que... Estaban grabando una peli, le dije. Sí, eso es. Grabando una peli. Para que y no sí, te porque tenía que arreglarla. Le dije, no, están grabando una peli y salió, no es así. Increíble. Y sí, bueno, pero con la realidad, nuevas realidades, así van grabando con cámaras, drones. Te sorprendes que te dice que sos chamullero, ¿viste? Sí. Bueno. Yo digo que el chamullero es la persona hábil para generar respuestas en el momento. Es lo que diría un chamullero, ¿viste? Pero me parece excelente. Me encanta. No se puede decir mejor. Pero es divertido hablar con alguien chamullero porque siempre te sale para algún lado que vos decís, ¿cómo llegaste a ese lugar? No. Increíble. Sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Y bueno, ese fue el primer choque, ¿no?
Pero después fuimos a conocer Bariloche Qué lindo. y Neuquén, no sé, todos los lugares ahí que no me acuerdo los nombres. Ayúdame. Sí, hicimos la Patagonia, Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Traful, todo lo que es Patagonia que buscas en Google y aparece, bueno, hicimos un viaje. ¿Te gustó? Sí, y fue, bueno, ahí conocí un poco de la naturaleza, que me gusta mucho. Y bueno, después también el quilombo, tipo en la casa, con la fiesta cuando llegaste y cuando nos fuimos. A la fiesta, sí. Sí, y algo que me chocó mucho fue las nenas que se durmieron ahí afuera, afuera en la silla. Sí, En la- los padres siga. No, sí, tengo un video que es buenísimo, pero está como... En Snapchat. ¿Viste? Están ¿Nunca viendo así. se lo mostraste a Ana? Que ponen es normal, buscate una foto en Google que ponen las dos sillas y ponen a la nena dormida ahí arriba. Wow. Sí. Esa. Le chocó mucho a Isa, porque acá en Suecia es como, a las 8 de la noche los nenes a dormir, Sí, y es como que los cuidan ahí. sí, Hola. es... Tengo recuerdo de estar durmiendo en cumpleaños de 15 o cosas así de prima más grande. Tengo recuerdo de estar acostado adentro del salón, en el piso, Sí. básicamente. No. Ponía una campera o algo, tipo armábamos como una mini ¿En camita serio? y durmiendo Claro, con el te juro, sí. pum, sí. Y Sí. está cansado. A dormir. Ay, Dios, sí. Pero sí. En los argentinos dicen, ¿no? Y aguantaste hasta el final del Sí, aguantaste hasta el final de son la locos. Sí. Perdón, ¿qué dijiste? aguantaste hasta el final de la fiesta, porque viste que en Argentina las fiestas son hasta tarde. No sé si en Suecia también, tipo, son hasta 6, 7 de la mañana. No, pero yo aguanto. ¿Vos aguantás? Para un poco. ¿Hasta qué hora? ¿Qué hora? ¿Hasta qué Aguantás. hora aguantás, Ese día Sí, ¿hasta qué hora aguantás una fiesta vos? Normalmente. depende con quién es. Con ellos dos. Y bueno, hasta A mañana. las 9 de la mañana. Ah, Tomamos sí. café. Viva la Pepa. Café, comemos media luna y tomamos café. Sí. Pero no, yo diría que no, es difícil responder porque ahora ya soy Mamá. vieja, no salgo no salgo nunca y estoy cansada a las 11, como muy medio. Pero antes quizás, bueno, no sé, 4 o 5. Sí. Wow. Tienen que Bueno, venir ustedes a Suecia. Para, ustedes tienen que venir a Suecia. Fuera Sí. joda, les digo. ¿Vos Sí. sabés qué? Él ya estaba fijando cuánto sale para ir a Suecia, con un montón de Es que ganas de ir a Suecia. a mí, bueno, me tiene que decir dos veces. A mí, por eso a mí, por ahí, cuando a él me dice, como, viste, por compromiso o algo, hace un error conmigo. Porque a mí si me decís, che, te esperamos en tal... Listo, yo lo tomo en serio y yo ya estaba buscando, No, pero te di cuenta, fuera joda que son buena gente y no pierdan esa luz. O sea, no pierdan eso. Aunque llega un punto que quizás ahora les va a pasar que van a ir a Argentina y los van a reconocer mucho más, siempre estén tranquilos, ¿entendés? Sí, eso es Bien. algo que lo intentamos tener siempre presente. O sea, nos ha pasado de hablar con otros creadores de contenido que por ahí, porque tienen cierta cantidad de seguidores, viste, no que te, o sea, piensan que son Brad Pitt, y es como, Sí. che, somos iguales, o sea, que tenga un par más de seguidores. Hay no un par, hay un par Sí. fuera de cámara, hay un par. Yo conozco unos que están parecidos a nosotros que no se Sí. los fuma nadie, pero sí. Mira, Sí. nosotros trabajamos, mira, hicimos un video con Luisito Comunica, el monstruo ese tiene 120 millones de seguidores en todo el mundo. Cuando el Wow. chico lo conocimos es la persona más tranquila, o sea, el chabón es un youtuber el más grande, pero es re tranquilo, es como que no, Sí, recuerdo a él. súper humilde, pero súper humilde, nos llevamos re bien, nos cagamos de Muy, risa, sí, gracioso. Muy... pero es real, es él. Pero no, eso lo tenemos claro y por eso Claro, sí. nos Pero gusta. ustedes va a ser, porque están en un buen momento de crecer y van a seguir creciendo. Tipo, esto que están hablando entre ustedes dos, a mí es un contenido que me encantaría ver. Yo creo que ustedes dos, siendo ustedes Estoy también, un poco celosa, ¿por qué? porque es como, no sé, extraño el... Crecer es estar en ese momento de Sí. crecimiento. Es lindo estar en un momento, les juro, porque esto quería decir, quizás ustedes quieran como saltar ya a tener eso, porque nos pasaba a nosotros que queremos, bueno, pero ya queremos empezar ya a querer vivir de esto. Sí. Siempre ustedes, charlenlo siempre entre ustedes. Cualquier cosa, Ani, perdona que me pongo así, que a vos se te pase en la cabeza y a vos, porque ustedes tienen una luz linda para la gente, una energía linda, y sirve mucho para Nosotros lo perdimos por un momento. Sí, pero ahora lo recuperé, compa, pero fue con terapia. Pero claro, a nosotros nos pasó de ser nosotros y después la nada era
gente que te usa, gente, familiares, amigos, empresas que te usan, y llega un punto que decís, ¿realmente disfruto hacer esto? Y yo en un momento le digo, a la mierda, borro todo y me dedico a otra cosa. Pero no pierdan nunca y siempre chárlense las cosas, porque yo cometí el error de no decir nada, y durante mucho tiempo no éramos nosotros, los videos era como muy, bueno, vamos a grabar, tenemos que grabar porque, bueno, pero ahora somos nosotros, nos cagamos de risa. Pero no pierdan esa luz y siempre enfocados. Bueno, Sí. estábamos en la parte de Argentina, que Isabel dijiste que te gusta muchísimo Argentina, ¿sí? Pregunta, ¿qué fue lo que más te sorprendió en Argentina? La nenita durmiendo en la silla, además de las nenitas Además durmiendo de en la eso, silla. sí. Buena pregunta esa, pero pensé. No Pensalo. todavía ayudo. No Claro, todavía no. ayudo. Lo que más me sorprendió. Ven en un momento, hasta las 3 de la mañana. Sí, claro. Sí. Isa, Camila. Seguila pensando, vamos con una más Bueno. fácil. Comida preferida de Argentina. Sí, seguí pensando. Comida preferida de Argentina. Pasa que cada vez que voy a Argentina, Vos bajo mucho, vos sos vegetariana, ¿no? O sea, soy vegana. claro, ahí Así que Es la peor quizás persona para eso apuntar. es lo que más me sorprendió cuando fui a Argentina. No había nada para mí. no. Yo, te juro que fuimos a El restaurantes. primer año. Sí, el primer año, Ujú. 2022. Y yo comía ensalada Lechuga y tomate. de lechuga, tomate. Y nada más. Era eso. Y bueno, Era lechuga. la dieta vegana. Argentina. Muy bien. Sí. Entonces bajé mucho. Ay, no. La dieta keto hacía. Sí. Claro, sí. Limpieza Pobre. con matecito después, ¿eh? Ay, claro, entonces nunca probaste asado argentino, eso no. Nada. La No. empanada de humita me está diciendo que no te gusta. La empanada de humita, sí. Pero porque vos me hiciste acá con tipo crema vegana, con queso vegana. Y es riquísimo eso. ¿Cocina La bien? empanada de Santi? humita. ¿Cocina ¿Qué? bien, Santi? Santi, ¿cocina bien? Sí, cuando quiere. Sí, cuando quiera. Ah, Ok. Les No, tengo que cocinar. cocina bien. Cuando vengan les voy a cocinar. Cocina bien. Pastel de papa le hago. Bien. Acuérdate que yo no soy vegano ni nada igual, por las dudas. Listo, todo. ¿Saben qué me gusta? ¿Saben qué me gusta de Argentina? Acordando, ¿viste? Está bien. sí, todo tranquilo. Bomba de papas. Ves, está re bueno, boludo. La bomba de papa. ¿Nunca la probaste, Ana? La bomba de papa de la bomba. Eso Bomba tiene de que ser. papas. Cocinale eso, por favor. Sí. Es más, no le digamos qué es. No le digamos qué es, que reaccione. Sorpresa. Ahí está. Hacemos al un video. próximo. Un video, Un verá. video ahí tenés. No, riquísimo. Bien. Ah. No, porque teníamos varias así de Argentina, por ejemplo, de qué frase, no solo con Argentina, sino del español, qué frase o algo que primero no sé, no sabía lo que era, te llamaba la atención y hoy en día no puedes parar de decirla. Una frase en argentino o una palabra en argentino. Pero es Santi, imposible. no ¿No? Palabras malas se puede decir, Isa. Es siempre, no sé por qué, pero tienen tantas frases. Puteada, puedes decir puteada si querés. Las que me decía a mí. Sí, Bueno, chuma la pija. No, pero esa no, pará, te va a cagar. No, tampoco. ¿Qué me decía a mí? ¿Qué me decía a mí cuando me pongo pesado? No me rompe los huevos. rompe los huevos, no, Sí, pero la otra eso- se trataba. Claro. Eso lo digo todo el tiempo, sí. Y No me encima, rompa la huevo, me dice. Santi, viste que nos queman porque todos saben que las palabras que aprenden, nosotros se las enseñamos. Los profesores. Sí. Disculpa. Porque cuando ella está hablando con alguien y por ahí dice algo así, tipo, dejar romperme los huevos, o qué sé yo, la gente me mira a mí, como diciendo, ¿por qué le enseñaste eso? Y como, Sí, es como los nenes, ¿viste? Es como los nenes. Sí. Y bueno, Una cosa que me pasó también fue que no sabía, tipo, yo que siempre hablo con Santi, conozco el idioma de nosotros y de Santi, que es informal, es personal, y después voy quizás con la familia o algo y digo que estoy cagando, algo así, me estoy meando. Cuando dice la vieja esta, y no, dice, sí, porque es vieja, La la vieja. vieja. yo Lo tenía mismo. literalmente igual. La Sí. señora Con la mayor de edad. vieja lo mismo, y yo te decir, la señora grande, la Sí. anciana, no sé cómo O patearla. pelotudo, yo sí, así, no sé, al frente de abuela, o algo así, no sé. Bueno, tampoco dije estoy cagando, no siento nada, pero estoy meando, dije, y Santi dice, no, es hacer Pis, hacer pis. Sí. Tenemos varias facetas de los argentinos, tipo, la de la vieja. casa, Sí. fuera de la casa. ¿Te pasó, Ana, a vos? No, digo que como que, claro, yo me acostumbré tanto de que la idioma en la casa es bastante informal, o sea, informal, ¿no? No decimos el uno a otro usted, que quiere, así. Y claro, cuando fui a Argentina,
yo no sabía mis límites, no sabía, o sea, claro, unas palabras malas no lo usaba en la familia, pero vi que como se usa en todos lados, en la calle, no sé, no hay límites. Y dije, bueno, ya está, puede también. Y él lo usaba siempre, también con los amigos, con la familia. Y dije, bueno, yo lo uso también. Y me miraban también. Cuestión de timing, es cuestión de cuándo y cómo lo usás, se puede pasar bien, digamos, pero ella pues lo quería meter y no iba ahí, viste, y quedaba como mal el pelotudo ahí, era como, está mi abuela ahí adelante. Pero entendía. Sí. Pero es culpa tuya, amigo, no importa, o sea, es culpa tuya. Lo más importante, mi objetivo era cumplido, que la gente se divirtió, ya está. Sí, la gente se divierte con esto. ¿Ustedes quieren, como creadores de contenido, mejorar, te gustaría a vos mejorar tu español y en un momento ya hablarlo fluido, o te gustaría seguir como documentando todo el proceso del aprendizaje? No sé si Sí, se mira, entiende. ¿sabes qué? Muy buena pregunta. Segundo, lo que quería decir, a mí siempre me gustaba muchísimo español, desde chiquita me encantaba, mira Violeta, esa serie, yo dije, Violeta, que es una serie de Argentina. Sí, cuando tenía como 12 años la miré, me enamoré, dije, quiero un novio latino, argentino, no sé, español, no importa, pero que habla español, sí. Y estaba, o sea, aprendí todas las canciones desde Violeta, o sea, sin entender sobre qué cantaba, pero lo aprendí, hasta ahora recuerdo. Y bueno, lo de español, en un momento llegué que aprendí tan rápido, tan bien español, en un año solo aprendí español con él, y después con el tiempo arranqué a mejorar este idioma, hasta que, no sé, creo que hace unos meses pensé de ser profesora de español. Ah, bien. Sí. Bien. También Bien. hice una cuenta para la gente, no sé, que habla ucraniano o ruso, y también ayudarle con español, pero de Argentina, ¿viste? Como bien, tipo, Nero Unish. Ah, Sí. bien, 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 Pero bien. lo que pasa que, o sea, yo soy muy perfeccionista, como ya les comenté antes, y claro, tengo un nivel que como, no, tengo que hablar perfecto. Y él siempre como me tranquilizaba y decía, no, Aya, no importa, no tienes que ser perfecta, y el español tampoco tiene que ser perfecto. Y Está lindo. lo arranqué a hacer, pero bueno, lo que pasa es que yo trabajo o sea, acá en Alemania, 40 horas por semana, plus las redes SIANA también llevan como 15 horas, 20 horas. Y bueno, y para esta cuenta de español, no, yo ya estaba mal, estaba en la casa así, como sin ganas de salir, no, nada, no vivía, no existía. Por eso dije, no, hay que por ahora sacarlo, descansar un poquito y sí, porque bajar un poquito. realmente no. Bueno, Imposible. pero no lo dejes, si realmente te gusta eso, no lo dejes morir. Metele, si no es ahora, más adelante lo puedes hacer, pero Sí, hacelo. más adelante sí, viste, cuando voy a tener más tiempo. Pero igual ahora, por ejemplo, disfruto muchísimo de lo que hacemos nosotros, de redes sociales, como la pareja, hacer chistes juntos, buscar Y colaboraciones. es más divertido porque estamos los dos juntos. Entonces estamos, Sí. cuando hacemos, o sea, qué sé yo, cuando estamos contentos los dos. Cuando estamos tristes por alguna cosa, estamos tristes los dos, pero nos acompañamos. Yo creo que eso, tanto ustedes como nosotros, tenemos una ventaja de hacerlo juntos, que yo admiro a la gente que son creadores de contenidos solos, y viajan, hacen todos solos, digo, wow, ahí sí, o sea, tenés que tener mucha fortaleza para no, viste, esos altibajos. Mucha disciplina. Hay pocos que te entienden con eso. Sí. Realmente somos muy buen equipo y eso es lo que me encanta muchísimo, que cuando yo tengo bajón, él me lo sube, me dice, Anya, vamos, hacemos, editamos, filmamos, no importa qué, vamos. Y cuando él, lo mismo. O sea, cada invierno yo le apoyo, cada verano él me apoya, así que vamos. Bien, amigo, bien ahí, bien, me gusta, tiene que ser así. Sí, qué lindo, están ahí con las manos, estoy enamorados. Esperando el casamiento, ¿veis? Falta el casamiento, sí. Falta el anillo. Falta el anillo, se hace lo boludo. Mirá, largó la mano, mirá, sacó la mano, mirá, sí, el boludo. Che, la estoy pasando re mal, boludo. O sea, ¿para qué? Me mintiste. Mira, la verdad que Ana no estuvo hablando antes. Me escuché, la verdad que todavía no me pidió la mano, así que bueno, está todo charlado acá. Les quería preguntar, más que nada a vos, Isa, ¿había algo en esta cultura argentina que al principio no te gustaba? Dijiste como que es esto bien raro, ¿no? Y con el tiempo te acostumbraste y ahora ya te encanta. Es difícil cuando tenés que... Yo soy la peor en acordarme de esa cosa. Muy políticamente correcto esa, ¿no? Es como Claro. que... Me gustaría decir el Fernet,
Pero a mí me encantó desde el principio. Así que ¿No te pareció asqueroso al principio? A mí me pareció asqueroso. lo que sí, el Fernet, cuando lo tomé acá, me parecía asqueroso, porque acá lo tomamos como Limpio. Sí, solo. chupito, quería decir chupete. Mamá ahí se salía. Una mamá, ¿qué más? ¿Y mate, Isa? ¿Al principio te gustó mate? El mate, yo diría que al principio no me gustó y ahora me gusta, pero no me encanta. O sea, no lo tomo todos los días. Tomás café. Sí, por eso estoy como muy... O sea, el café es mi droga, entonces no puedo meter más cafeína ahí. Claro, claro. Pero cuando estamos en Argentina o con gente que lo toman, o sea, tomo uno y... Pero, por ejemplo, te hago una pregunta para ayudarte porque está muy buena la pregunta. ¿No sentiste quizás que la intensidad que manejamos al principio como muy así de abrazarnos, tocarnos, darnos besos y eso? Quizás al principio como que ya venía y decía, hola, Isa, y te hacía así, capaz que no lo conocía. ¿Qué sentías ahí? ¿Te molestaba o no? No diría que me molestaba, pero para mí, como persona más no sé, Sueca. tímida, sí, es... Yo de adentro siento muchas cosas y no lo puedo... Ujú, O ujú. sea, no sé cómo sacarlo. Tipo, quizás alguien me muestra eso y yo siento como que, qué buena persona, pero como que jiji, me hago Hola. no me sale y me pongo a pensar en, quizás esta persona ahora no me quiere, quizás esta persona ahora piensa que soy fría o cosas así. Entonces, quizás esa choque fue y sigue siendo a veces difícil. Mm. Sí. ¿Y hablaste un poquito más con el tiempo? Tipo de abrazar un poquito más. Sí, obvio, sí. Sí, o sea, es otra cosa ahora que la primera vez, porque también la primera vez yo no sabía muy bien el español. Así que yo entendía, pero no pude hablar. O sea, yo no, también perfeccionista y no quería decir mal las cosas. Hermano. Entonces, sí, yo no quería hablar porque no sabía exactamente cómo decirlo, los tenía pensado en la cabeza. Sí, eso más que nada también de timea, que cómo digo lo que quiero decir, obviamente porque el español no estaba muy... Así que eso hoy día es mucho más fácil. Eh, pero sí, la intensidad y la pasión es algo muy lindo. Y del fútbol... Estamos re quemados. ¿De Con qué? eso, Buen con sentido. eso queremos meter, del fútbol. Hablando de fútbol, ¿de qué hincha, de qué equipo son, chicos? Boca River. No, en ¿Y? serio. ¿Y por qué? Boca River. Y Aldo sí, claro. Aldo Civo. Pero Es un equipo más chico de Argentina, Ana. No sé si lo conoces, pero soy de Boca y de Aldo Civi. Perdón, de Aldo Civi y River. ¿Lo Ya recordaste? Lo está filmamos todo. y te pasamos el Soy video. doble casaca, pero soy de River y Aldo Civi. Pasa que Aldo Civi siempre fue un club que jugó en la tercera división de Argentina. No, qué boludo que sos. Sí, ya estaba, Santi. Te Sí. perdiste. No, ya está. ese Juega equipo. bien. Juegan, Vas a tener muchos haters. Ana, si llegamos a coincidir en Argentina, y vos también nosotros hacemos muchos partidos mixtos en Argentina. Eso me encanta. Eso es lo que más extrañamos de Argentina, porque al principio Isa me decía, quiero jugar a pelota con vos, y yo le decía, no, que van a ir fuerte los pibes, y fue a jugar y nada, Me querían contratar. sí, ¿no? El Boca femenino el Boca femenino de Mar del Plata la quería contratar, o sea, la quería hacer que se pruebe porque Isa es muy buena arquera. Mirá, ¡Wow! la sacó de la galera. Bueno, cambia tu bio en Instagram, que casi viste como entraste a Boca. ¿Qué? El día que entré a Boca te lo tatuaste. Era... Qué grande, va, Y eso yo no entendía nada. O sea, yo no sabían que era sueca. Porque me decía, no digas que soy sueca, déjame ser. Y yo, bueno, no digo nada. Claro. Y listo. Y ella decía, sí, no. Y el otro día, ya nos cruzamos argentino que dice, ¿para vos sos sueca? Yo pensé que era de Argentina. Y ella me dice, Pasé Lo desapercibido. logré. Y que sí, es todo un piropo cuando alguien te pregunta así, o cuando a Aña, pues también hay gente que le pregunta de qué parte de Argentina sos, y ella se pone re contenta, le falta saltar nomás y hacer así, porque Bien, re bien, Evo. Debes sentir re lindo, ¿no? Cuando te hacen eso, ¿no?
obvio. Orgullosa del español. ¿Dónde te iba a jugar fútbol mixto? Sí, Tenemos que ir solamente una vez jugué en fútbol. Antes, para que entiendan, lo oía fútbol. O sea, yo dije, no, ni en pedo voy a jugar, ni siquiera mirarlo. Quería no tener novio que mira fútbol, imagínate. Y después encontré a él. Mirando es- la Copa Libertadores de River a las 2:30 de la mañana arrancaba el partido. No, yo no. Está bueno. Es un ambiente. Jugamos, o sea, ninguno es profesional, pero jugamos y se pone intensivo y está bueno, se pone competitivo y todos quieren ganar. Está bueno. Y nadie te va a decir, qué malo que sos. Es como que está bueno el Sí, ambiente. es muy divertido. Sí, así Yo vi cuando. más de que Isa te hacía un poco de bullying a vos. Eso Sí. hay que decirlo. No. Que Isa te hacía un poquito de bullying a vos, que jugabas mal. Que Estaba gordo, no podía correr, amigo. Fui a Argentina con. sido papá, boludo. Estaba pesando 105 kilos, creo, cuando fui. No podía ni correr. Ahora bajé de que ¿Siento qué? 105 kilos. Ah, pensé que Wow. dijiste 150. O sea, 100 kilos, más de 100 kilos. Y ahora nada, estoy pesando 70 y pico. Pero ahora antes no podía correr, entonces se cagaban de risa todos. Porque no podían ni correr. Pobre. O sea, ahora entiendo por qué le dices Salchi. Ahora sí. Estaba re gordo, por eso sí, porque parecía que un matambre, parecía una salchicha gigante. No. Yo pensaba, ¿por qué Salchi? No tiene sentido. Y ya quedó. Claro. Pero Santi, ¿no tenés ninguna estrategia o algo de cómo hacerla de River? Porque ella, vos sabés que también le gusta, es de Boca por los colores. Le gusta Boca por los colores, tiene el mismo colores que Ucrania. Claro. Claro, tenemos el mismo. Sí, Ah, somos sí. iguales. No creo, pasa que ya mucha gente de Boca le tiene cariño a Isa y ella le tiene cariño a la gente que le escribe, entonces nada, es una comunidad ahí, con mi viejo y eso. Yo ya ahí ya la dejo ser. ¿Pero tu viejo hincha de Boca? Sí, ¿Y tu mamá hincha de River? ¿O cómo llegaba a de ser? Boca también. Ah. Y el vecino Porque quería ser la oveja negra de la familia. venía ya de chiquito, ya de... Sí. Ah, Pero buen equipo de River. sí. Che, bueno, estamos llegando al final. Mira, vamos a hacer una dinámica que es entre opciones. Le vamos dando opciones y usted tiene que elegir una de las dos. Y rápido. Dale. Sí. Blitz. A ver, No, Sí, ¿Mate amargo o con azúcar? amargo. amargo. dulce de leche o Nutella. Dulce de Nutella. leche. Nada, concha. Ah. No puede tener Nutella, nada, dulce de leche, amigo. No, ¿sabes qué? El momento que escuché dulce de leche pensé que iban a decir otra cosa, no sé, algo que era argentino, tipo, o el alfajor, no sé. Dulce de leche. Bueno, Pero no, porque yo no me gusta ni Nutella ni dulce de leche. Ah, ok, Ah. bueno. Entonces, Ahora me matan, ahora cancelada. ¿Ensalada o Nutella? No, bueno, esto se va a ser fácil, porque yo cuando hice esto no me había olvidado que ella era vegana. Bueno, ¿asado o ensalada? asado. ¿qué? ¿Qué dijiste? Ah, Ensalada. Lo hice antes de que recuerde que era. Bueno, no importa. No importa. No importa. Bueno, ¿Fernet con coca o cerveza artesanal? Ponete con artesanal. coca. ¿Qué? Cerveza, a mí no me gusta el Fernet. Con coca. No, cerveza. Cerveza también. No. Fernet con coca. Ah, yo Fernet pensaba con coca. Fernet sin coca, pero bueno, bien. Cerveza. esta, choripán o gravlax. ¿Puedes decir gravlax? ¿Qué es? Salmón. No, ¿Eso eso? sí. Ah, encontraste. choripán. Wow, choripán. Choripán. Pero otro es un salmón marinado, suena bastante bien. Está bueno. Sí, yo no me gusta. Choripán. Yo no me gusta salmón. Está bueno. Carne. ¿Cómo? Está bueno el salmón. No me gusta pescado. Choripán vegano, ¿cómo? Ya, Ah, ya no me sé. cuentas. Para mí en Argentina tiene que haber visto algún pequeño de. Ustedes tienen que venir a probar el surströmming, el pescado ese podrido. Ay, lo vimos un par de veces. No, pero ahora en un rato organizamos. Él ya en una hora va a comprar los tickets, chicos, lo juro. Él es re loco. Sí. Vamos a contar una historia de cómo nos conocimos. Esto. Bueno, continuamos. Perfecto. ¿Navidad en verano en Argentina o en invierno en Suecia? Verano en Argentina, invierno en Suecia. Verano en Argentina. Verano en Argentina. Sí, pero ahí. Ah, claro, sí, verano en Argentina. Sí. Para Navidad. Pensá que era verano en Argentina o verano en Suecia. Sí. Es difícil. Ahí es difícil. Bien. ¿Fútbol o hockey sobre hielo? Fútbol.
Está bueno el hockey sobre Santi hielo. está como, pensó un momento porque Está después bueno el estaba hockey. empezando a ver Está bueno el hockey, está Claro, bueno el hockey. y Se después cagan a piña, amigo. Se sacan el guante y ¡pam! Se dan piña ahí. Está bueno. escucha, Zlatan Ibrahimovic o Santi. Santi. Tenemos la misma nariz, así que estamos. ¿Quién es vos? Yo, boludo, sí. Ah, Se Somos llama narigones los Santi, dos. mi pareja la se nariz llama que tenemos. Santi, Isa, por la... Un tal. Soy yo, ¿sabés que mi nombre es Santi? no, Zlatan. Ah, nada, concha, no. ¿Qué? ¿Zlatan o Messi? Messi. Bueno, Messi. Fácil. bien, bien. Como Stitch. Y la última está vos, mía. Para Messi o Stitch. Messi. Messi. Pero Yo sé que Stitch es de tu país, boludo. Y bueno, vos tenés que decir Stitch. Stitch. Re armado estaba todo, ¿viste? Estaba armado. al final decís algo como Stitch. ¿Yo? Sí, decí como el María. A ver, habla como con la I. Maria och Lisa åkte till Island och de gick och köpte is. Och... Eso. ¿Este idioma realmente existe o recién lo armaste? Es el dialecto de Estocolmo. Sí, es como... Una parte de Estocolmo. Estocolmo hablan así. Ajá. Así, con las I. Ok. Escucha, y última, ¿cumbia villera o ABBA? Va con cumbia villera, sí, la verdad. Es muy diferente, pero... Ah. Sí, pero... Hay momentos para la comida. Hay momentos... Va. 1000 veces. Pero claro, si tengo que elegir uno para el resto de mi vida, tengo que elegir agua. Wow, ahora me da Acá curiosidad. vamos a pausar, acá va a haber videos cuando estemos Si me decís, si la pregunta era tango o ABBA, ahí se dividían las aguas. Pero si me decís cumbia villera o ABBA, 1000 veces. Yo vi más videos de Isa bailando cumbia villera que tal. A ella le gusta a Me ella. gusta. A mí no me gusta la cumbia. Ahí más o menos. Más o menos. No, sí, no me gusta. Es como ¿cómo era? Oveja negra. Soy la oveja negra, yo no, la cumbia no me gusta. ¿No le gusta? Ah. Listo, a mí no. Igual pará, creo que somos muchos los que no nos gusta la cumbia. A mí me gusta el tango. Soy medio aburrido, Ana, soy aburrido. Me gusta el tango. Yo de Buenos Aires sos entonces. De Mar del Plata, pero es bueno, el artista más grande de Argentina es de Mar del Plata, Astor Piazzolla, así que le podés contar después. Le tengo que mostrar, más que contar, pues. Es más, creo que Pero- escuchaste una canción de él. ¿Y bailas tango? No, debería. Ah, qué argentino que sos. Nosotros ni en siquiera Santa sabés. Fe, nosotros tenemos que, o sea, nos gusta la cumbia porque tenemos la cumbia santafesina. Claro, por eso, sí, obvio. Hacés con la cumbia, básicamente. No, a mí en Ucrania me mintieron mal. Dijeron que todos los argentinos bailan tango. Ay, no, se decepcionó. Sí, yo vine a Argentina pensando que ahí voy a aprender a bailar tango con mi novio. Es que de toda Latinoamérica creo que los argentinos somos los que son así buenos bailarines son más los que bailan salsa, bachata. Esos sí son muy buenos bailarines. Pero yo no sé si todos los argentinos bailamos salsa y bachata. O sea, bailamos, pero mejor que un europeo, pero no sé si somos los mejores en América bailando. ¿Sabes cómo bailamos en la casa? Así. Tuki, 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 tuki. Sí. Así. No, pero hay una que es divertida, que en Polonia, cuando la fui a visitar a Polonia, fuimos a una clase de tango que ella vio que había. Yo le dije, no, ni gana, no sé cómo bailar. Dijo, vamos. Bueno, fuimos y no tuvo la mejor idea de decirle a la profe, que era una profe polaca, que yo soy argentino. Claro, la profe empezó, bueno, tenemos un argentino acá, que así que lo va a demostrar, qué sé yo. Yo nunca en mi vida bailé tango. Nunca pasé tanta vergüenza como ese día, todos mirando y yo no podía pegar 2 pasos seguidos y todos esperan que yo baile como un profesional por ser argentino. Fue un desastre. ¿Eso me lo contaste? ¿No lo contaron nunca eso? No, todavía no. No, amigo, eso es re interesante. Eso pasó con vos también con él. No, mi hermano tiene un equipo de fútbol y ahora van a jugar juntos con el Andy. Yo tengo el tatuaje de Messi Maradona, sí. Y bueno, pero no, faltaba un jugador y preguntó a Santi si quería jugar. Y dijo, sí, y pues lo presenta que es argentino, tiene a Messi, a Maradona, y todos eran como, wow. Entonces ya tenemos un crack. Sí, la primera pelota que agarro, me agarra un sueco, me pegó tan fuerte que me dolió la costilla un mes, así que no creo que juegue más. Y tenía una presión. Sí, una presión. Le digo, hijo de mi puta, le digo, ¿para qué mierda decís eso? Pero jugaba así. Vamos a ir cerrando la entrevista, porque tampoco los quiero robar tanto tiempo. ¿Qué hora es? Son como las 10. Son las 10. Bueno, pero hasta las 3, ¿no?
Pará, aquí las 3, que nadie se despierta a las 6 de la mañana, se despierta Astrid. Acá termina la parte apta para todo público. Después nosotros seguimos. Sí, eso lo pueden ir a ver a Patreon. Los chicos están cobrando Claro. $50, así que pueden terminar la parte explícita. Claro, esa la tenemos en OnlyFans nosotros, no sé ustedes. Directamente ahí, no, Patreon, no, eso ya pasó. No, pero antes de cerrar, primero, bueno, agradecerles por el tiempo, por la buena onda. No solamente hoy, sino el tiempo que vinimos charlando de antes. Realmente estamos muy contentos, les juro, de conocerles. Es un placer, son unos solcitos con muy buena onda. Mejor que en Instagram, creo. Gracias. Gracias. Entendés que como en los videos son como 40 segundos, no llegas a conocer la persona. No. Y cuando sí, obvio, tenemos esa videollamada, ahí profundizamos y no, excelente. ¿Y les gustaría dar un mensaje de lo que quieran para la gente que nos está mirando? De lo que quieran, de lo que les salga, lo que se sientan inspirados en el momento. Sí, que si tienen un proyecto, un sueño, hagan todo lo posible para hacerlo. Sí, que los sueños no son sueños, tienen que ser proyectos que se realizan. Uno tiene que decir, no, mi sueño es no, ponételo en la cabeza y empezar a hacerlo. Así. Parece muy loco a veces, pero creo que si uno está con ganas de hacer las cosas, las puede lograr. Y creo que todos. Acá no importa ¿cómo se llama? Como la clase social, ni de dónde vienen, nada. Creo que todos los pueden lograr. No, Sí. no es que fui en Argentina, tuve la familia más pobre, pero sí, No tenía en la calle asfaltada. no iba muy mal, y creo que soy el único de mi familia que se pudo ir de Argentina, que aprendió a hablar otro idioma, que la vida y Dios me llevó a donde tenía que llevarme. Entonces creo que todos lo pueden hacer. Si yo lo logré, que soy medio boludo, vos que me estás mirando lo podés lograr. O sea, esta cara de este boludo que está acá, vos lo podés lograr el doble porque son más capaz que yo. Así que háganlo. Qué lindo mensaje, chicos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Los queremos, Sí. son buenas gentes. Y los que miran esto, suscríbanse, porque si no se pudre todo, le cortamos el internet. Dale, chicos, muchísimas gracias. Y nos vemos en Suecia y hacemos la parte 2, 3, 4. Sí, con Astrid. Y lo subimos en OnlyFans. No, pará, boludo. Ya me gritó ese.